La noche cayó como un manto de terciopelo y juicio sobre la hacienda El Nido del Halcón, pero el verdadero frío acechaba en el pecho de la condesa Isabel de Valencia. En el gran salón, bajo la atenta mirada de retratos ancestrales, que parecían juzgar cada uno de sus movimientos, ella esperaba su destino. Su belleza, de cabellos color ébano y ojos que reflejaban la calma de un lago profundo, no servía de escudo ante el estigma que la sociedad le había impuesto. La sombra de la infertilidad era, a los ojos de la alta sociedad hispánica del siglo XIX, una mercancía defectuosa, una noble sin valor reproductivo, lo cual para su primo y tutor, el marqués Ramón Fuentes de Sevilla, significaba una oportunidad dorada para la traición y la avaricia. Isabel, envuelta en un vestido de seda azul noche que contrastaba con su palidez, sentía el peso del oro y la tierra que su primo codiciaba, y se preparaba para ser entregada a un hombre que era, por decreto social, tan condenado como ella. Le Page, duque Alejandro de la Vega, irrumpió en la atmósfera cargada como una tormenta silenciosa. Alto, imponente, con la elegancia sobria de quien no necesita adornos para imponer respeto, su figura era la de un hombre esculpido en piedra, marcado por un luto que no era solo por su difunta esposa, sino por un secreto más profundo. Sus ojos, de un gris acerado y penetrante, no se detuvieron en la condesa Isabel para admirarla, sino para evaluar la pieza en el tablero de ajedrez que era aquel matrimonio de conveniencia. Él había aceptado el acuerdo frío propuesto por el marqués Ramón, un movimiento estratégico para detener el avance depredador del villano sobre las tierras de Isabel, pero también un pacto sellado por una necesidad que solo él conocía y que mantenía oculta, tras una fachada de pragmatismo gélido. El momento de la presentación fue un ejercicio de contención dramática, una danza de formalidad bajo la cual latía el miedo de Isabel y la oscura determinación de Alejandro. El marqués Ramón, con su sonrisa untuosa y sus modales falsamente impecables, se apresuró a enumerar las virtudes de Isabel para luego susurrar la inevitable advertencia sobre su defecto, un veneno social que buscaba devaluarla a los ojos del duque. Las palabras del marqués, como espinas, se clavaron en el corazón de la condesa, quien se esforzó por mantener la compostura, recordando la dignidad que su madre le había inculcado. Que el valor de una mujer residía en su espíritu inquebrantable, no en la capacidad de procrear. Pero en ese instante de máxima humillación, Isabel sintió que su último reducto de esperanza se desvanecía. Pero en este instante, ¿sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabel de Valencia enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? El duque Alejandro, para sorpresa de todos, y con un movimiento que cortó la respiración de los presentes, no solo ignoró la cruel advertencia del marqués Ramón, sino que respondió con una firmeza que resonó en el amplio salón. No busco un vientre para mi linaje, marqués. Busco una compañera, y a la condesa Isabel de Valencia la deseo a ella, con o sin defecto. Su voz, grave y resonante, era una declaración de independencia ante las expectativas sociales y una primera grieta en el muro de hielo que rodeaba a la heroína. Esta frase, entregada sin una pizca de emoción visible, fue suficiente para silenciar al marqués y establecer la inusual dinámica de su unión. Un matrimonio que comenzaba en la injusticia, pero que prometía una alianza de almas, aunque Isabel aún no pudiera comprender la complejidad de su nuevo esposo. La decisión fue tomada y el compromiso se selló con la promesa de una boda inmediata, sin el pomposo cortejo social que le correspondía a un duque de su estirpe.
Isabel observó a su prometido, intentando descifrar el enigma que se escondía en la frialdad de sus ojos grises. No había calidez, pero tampoco había la crueldad que ella temía. Había, en cambio, una profunda melancolía, un eco de dolor que resonaba extrañamente con su propia pena. Ella se preguntó si el duque era realmente el hombre honorable que se rumoreaba, o si simplemente estaba buscando una esposa discreta y sin expectativas, para evitar la carga de un amor verdadero, pues el peso de la muerte de la primera duquesa, envuelta en un misterio nunca resuelto, seguía siendo un fantasma en su vida. La primera noche en la hacienda, ya como duquesa, Isabel de Valencia se encontró sola en una inmensa alcoba, sintiendo la soledad monumental que envolvía no solo a ella, sino a la propia casa. El duque se había retirado a sus aposentos, estableciendo una distancia física que era un reflejo de su distancia emocional, un acuerdo tácito de respeto y formalidad, pero desprovisto de toda pasión o intimidad. La condesa se acercó a la ventana, observando la luna alta y sintiendo cómo el destino la había llevado a un laberinto. Sabía que su lucha no era solo por su supervivencia y por sus tierras, sino también por el alma de un hombre que parecía haber cerrado la puerta a toda luz y afecto desde hacía mucho tiempo, y ella se propuso encontrar esa llave, no por amor, sino por una curiosidad silenciosa y la necesidad de encontrar a un aliado. Mientras tanto, el marqués Ramón Fuentes de Sevilla, humillado por la declaración pública del duque, juró venganza. Su codicia, lejos de ser apaciguada por el matrimonio, se inflamó al ver el desdén de Alejandro. El marqués poseía documentos que comprometían las tierras de Isabel, además de una información crucial sobre la deuda ancestral que podría ser utilizada para forzar una expropiación, y supo que su estrategia debía cambiar. No bastaría con desvalorizar a la duquesa, ahora tendría que desestabilizar la unión desde dentro. La noche para él no trajo descanso, sino la planificación de una intriga cruel, una telaraña de mentiras que tenía como objetivo no solo el patrimonio, sino la destrucción de la reputación de ambos, y así vengar su ego herido y obtener finalmente su preciada recompensa territorial. Isabel, al día siguiente, comenzó a explorar la vastedad de la hacienda, una tierra fértil, pero con una atmósfera de rigidez y melancolía, casi tan abandonada espiritualmente como el duque. Sus pasos la llevaron a la antigua biblioteca, donde el polvo sobre los libros era un testimonio de la falta de vida y movimiento. Allí, entre pergaminos y mapas, descubrió una pequeña caja de ébano con el emblema de la familia de su difunta madre, lo que le dio una inesperada conexión emocional con el lugar. Esta pequeña pista avivó la llama de su curiosidad y de su espíritu inquisitivo, empujándola más allá de su papel de esposa formal. Ella se dio cuenta de que, si quería sobrevivir en aquel juego de poder, no podía esperar pasivamente el destino, sino que debía investigar los secretos que se escondían tras los muros. El duque Alejandro, por su parte, se dedicaba a sus asuntos con la disciplina de un general en tiempos de guerra, manteniendo a todos a distancia. Su día estaba lleno de reuniones formales con capataces y funcionarios de la región, y sus decisiones eran justas y rápidas, lo que confirmaba su reputación de hombre de honor, aunque distante. Sin embargo, en un momento de introspección solitaria en su estudio, sus ojos se posaron en un retrato velado de su primera esposa, y un gesto de dolor fugaz pero profundo cruzó su rostro de piedra, un signo que la nueva duquesa aún no podía ver, pero que revelaba que la fachada de frialdad era solo una armadura pesada que protegía una herida que aún sangraba y que el marqués Ramón conocía muy bien. La condesa Isabel, ahora duquesa, encontró en su aislamiento una nueva forma de fuerza. Su primer desafío
no fue con el duque, sino con su propia vulnerabilidad. Ella decidió que ya no sería definida por su defecto, sino por su carácter. La hacienda El Nido del Halcón, a pesar de su solemnidad, se convertiría en su campo de batalla. La justicia social que ardía en su alma, inspirada por la opresión que veía en la pequeña villa vecina a causa de las maquinaciones del marqués, se convirtió en su misión. Ella usaría su inteligencia para descifrar el misterio del duque y su bondad para sanar las heridas de la comunidad, superando la propia desventaja y probando que el valor de una mujer no está en la maternidad, sino en su carácter y corazón. La convivencia inicial de Isabel de Valencia y el duque Alejandro de la Vega se desarrolló bajo el sombrío código de la formalidad aristocrática, un frío ballet de respeto mutuo, sin roce emocional. Las comidas eran silenciosas, puntuadas solo por la discreta presencia del personal de servicio y por las preguntas corteses de Isabel sobre la administración de la hacienda. Ella no se limitó a ser una figura decorativa. Su inteligencia natural y su curiosidad la llevaron a estudiar los libros de cuentas y los informes de cosechas, descubriendo rápidamente patrones de explotación en las tierras más cercanas a la influencia del marqués Ramón Fuentes de Sevilla. Este interés pragmático, alejado de las frivolidades de la corte, sorprendió al duque, quien, aunque distante, empezó a ver en su esposa no solo a una mujer marcada por el infortunio, sino a una aliada potencial con una mente aguda que desafiaba la pasividad que esperaba de ella. El duque Alejandro, por su parte, se mantuvo envuelto en su aura de misterio y deber. Pasaba largas horas en su estudio o inspeccionando los límites de sus propiedades, como si buscara constantemente una amenaza invisible. La condesa observó la ritualidad de su luto, un paseo solitario cada atardecer hasta el pequeño mausoleo de su primera esposa y una taza de té amargo que tomaba a medianoche, siempre con la mirada perdida en el pasado. Este comportamiento confirmó a Isabel que su esposo estaba prisionero de un dolor autoimpuesto o de una culpa que no le permitía vivir plenamente. Ella, impulsada por su profunda empatía, decidió no juzgar, sino observar. Su estrategia era sutil: no buscar la intimidad de la cama, sino la intimidad de la confianza, ganándose un lugar a su lado a través del respeto y la dedicación a sus deberes, especialmente aquellos relacionados con la justicia para los más humildes. La primera interacción significativa que rompió el hielo se produjo cuando Isabel, paseando por los límites de la propiedad, encontró a una familia de campesinos que había sido despojada de sus pocas pertenencias por los hombres del marqués Ramón. El rostro de la mujer, lleno de desesperación, y la súplica silenciosa de sus hijos, encendió la llama de la indignación en el pecho de Isabel. Regresó a la hacienda con el alma agitada y confrontó al duque en su estudio, no con reproches, sino con hechos concisos y una propuesta de acción inmediata. Ella le mostró los registros que probaban la usura y la ilegalidad de la expropiación, usando el vocabulario legal que había estudiado. Esta demostración de valor y conocimiento movió algo en el duque, que vio en Isabel un reflejo de su propia sed de justicia, una cualidad que había enterrado bajo capas de culpa y pragmatismo. El duque Alejandro, aunque inicialmente reacio a la intervención directa, pues temía que pudiera ser interpretada como una declaración abierta de guerra contra el marqués, antes de estar preparado, se sintió interpelado por el fervor de su esposa. Él admiraba su coraje, la manera en que su fragilidad exterior escondía una determinación de acero. El valor de la ley no siempre iguala el valor de la moral, duquesa, le advirtió. Su voz un susurro grave, reflejando la complejidad de las intrigas políticas. Pero la mirada de Isabel,
que no retrocedía ante la suya. Le recordó su propio deber inquebrantable de proteger a los vulnerables, un deber que lo había llevado a casarse con ella en primer lugar. Él le prometió investigar, pero Isabel insistió en la urgencia, demostrando que la supervivencia de aquellas familias no podía esperar los fríos cálculos de la estrategia. Este incidente marcó el inicio de su alianza silenciosa. El duque, cediendo a la lógica y la moral de Isabel, actuó discretamente para restituir los bienes de las familias y proporcionarles protección bajo su nombre, enviando un mensaje claro al marqués Ramón sin un enfrentamiento directo. Isabel de Valencia, al verlo usar su inmenso poder para un bien tan noble, sintió que el muro que lo rodeaba no era de crueldad, sino de profunda soledad y desilusión. Ella comprendió que la frialdad de Alejandro era la manifestación de un dolor tan grande que temía volver a experimentar la pérdida, y que su honor era, de hecho, inquebrantable. Esta comprensión mutua se convirtió en el primer cimiento de su conexión, una base construida no sobre la pasión, sino sobre el respeto y la admiración recíproca por la justicia. Para profundizar su conocimiento del entorno, la duquesa Isabel decidió hacer una visita discreta a la villa, disfrazada con ropas sencillas para mezclarse entre los aldeanos. Quería entender el alcance de la opresión del marqués y el impacto real de las políticas del duque. Fue allí donde conoció a doña Elena, una anciana curandera que había perdido a su esposo por la miseria impuesta por el marqués, y que se convirtió en una confidente y fuente de información. Doña Elena, con su sabiduría popular y sus ojos penetrantes, vio más allá de las ropas de duquesa de Isabel y reconoció en ella la compasión y la dignidad que necesitaba la comunidad para sobrevivir. La anciana le contó historias de la primera duquesa, de su tristeza y de los extraños incidentes que rodearon su muerte, sembrando una semilla de misterio en la mente de Isabel. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabel de Valencia y del duque Alejandro de la Vega, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La información de doña Elena era vaga pero perturbadora, insinuando que la muerte de la primera duquesa no fue el accidente que se declaró públicamente, sino que estaba entrelazada con las ambiciones y las deudas del marqués Ramón. De vuelta en la hacienda, Isabel de Valencia se sintió obligada a investigar en secreto, sintiendo que la verdad era la única forma de liberar a Alejandro de su fantasma. Su búsqueda la llevó de nuevo a la biblioteca, donde descubrió entre viejos registros de la hacienda un conjunto de cartas de amor veladas dirigidas a la difunta duquesa. El remitente no era el duque, sino un tal Le, lo que confirmaba la posibilidad de un romance prohibido y, por lo tanto, la inocencia de Alejandro en el móvil de los celos, pero también un nuevo y peligroso secreto que podría ser usado por el marqués. Esta revelación creó un conflicto interno en Isabel de Valencia. Debía arriesgarse a exponer el secreto de la difunta para liberar a Alejandro de su culpa,
¿O debía guardar silencio para preservar la dignidad de una mujer que ya no podía defenderse? Ella sopesó los riesgos, sabiendo que el marqués Ramón podría usar cualquier información para anular su matrimonio o desestabilizar al duque. La duquesa decidió abordar el tema indirectamente, compartiendo con Alejandro una reflexión sobre cómo las apariencias pueden engañar y cómo el luto a veces es una forma de esconder una verdad más compleja. El duque, escuchándola atentamente, sintió que su nueva esposa poseía una profundidad y una comprensión que no esperaba, lo que lo llevó a relajar un poco su vigilancia emocional. El duque Alejandro, notando la sutil pero persistente implicación de Isabel de Valencia en los asuntos de la villa y la inteligencia con la que manejaba la información, la invitó a su estudio para discutir formalmente la estrategia contra el marqués Ramón. Por primera vez, se sentaron a la misma mesa como iguales, uniendo sus fuerzas. Alejandro le confió que el marqués poseía una cláusula legal en el acuerdo de matrimonio que lo beneficiaría si no tenían un heredero rápidamente, lo que aumentaba la urgencia de su lucha. Él reveló que su aparente frialdad era una forma de frustrar los planes del marqués, manteniéndolo confiado en que el duque no estaba emocionalmente involucrado en la unión. En una de esas largas conversaciones nocturnas, sentados junto a la chimenea, analizando un mapa de las tierras en disputa, sus manos se rozaron accidentalmente sobre el papel antiguo. El toque fue breve, pero eléctrico, rompiendo la tensión formal que los rodeaba. En ese instante, bajo el crepitar de la leña, el duque Alejandro de la Vega por primera vez le confió su verdadero tormento. No era solo la pérdida de su esposa lo que lo atormentaba, sino la creencia de que él, por su negligencia, había permitido que la tragedia ocurriera. Isabel de Valencia escuchó con el corazón abierto, no con un juicio. Ella le dijo que la culpa era una prisión autoimpuesta y que la única redención era usar su poder para el bien en el presente. El duque miró a Isabel de Valencia, sus ojos grises buscando un refugio en los de ella. Por primera vez, sintió que ella no lo veía como el duque de la Vega, sino como Alejandro, el hombre herido. Este momento de vulnerabilidad compartida fue un pilar crucial en la construcción de su vínculo. Él le reveló que la había elegido a ella, a pesar del rumor de infertilidad, porque un día, años atrás, él había presenciado su acto de bondad en secreto al ayudar a una sirvienta enferma, un gesto que demostraba la nobleza de su espíritu, independientemente de su capacidad reproductiva. Su elección no había sido fría, sino un acto de admiración escondida, una declaración silenciosa de su verdadero valor. La revelación de Alejandro conmovió profundamente a Isabel de Valencia. Su corazón, que se había endurecido por la humillación, se abrió a la posibilidad de un amor basado en el respeto y el conocimiento profundo del alma del otro. Ella sintió una oleada de gratitud y una responsabilidad renovada. Debía ayudarlo a encontrar la paz y desenterrar la verdad. El enemigo, el marqués Ramón, había subestimado la fuerza de esta inusual unión. El conflicto ahora no era solo sobre tierras y herencia, sino sobre la redención de un hombre atormentado y la reivindicación de una mujer valiente. Juntos se prepararon para el inevitable enfrentamiento, sabiendo que el marqués no se detendría ante nada para verlos caer, y que sus movimientos debían ser tan astutos como implacables. El marqués, alertado por sus espías de que el duque estaba protegiendo a los aldeanos, comprendió que su estrategia de desestabilización indirecta no estaba funcionando. Decidió elevar las apuestas, orquestando una serie de incidentes menores, como sabotajes en las cosechas y rumores maliciosos en la corte, que apuntaban a la supuesta mala suerte que la duquesa Isabel de Valencia había traído a la hacienda. Su plan final
que se preparaba con sigilo era exponer públicamente el defecto de Isabel en un gran evento social, utilizando una cláusula legal desconocida por la pareja para forzar la anulación del matrimonio y la confiscación de las tierras, mientras sembraba dudas sobre el verdadero amor que existía entre ellos, forzando un quiebre emocional. La serenidad precaria que había envuelto a la hacienda El Nido del Halcón se desvaneció con la inminente llegada del baile de caridad, un evento que la alta sociedad capitalina consideraba el escenario ideal para los juicios sutiles y las intrigas palaciegas. Para Isabel de Valencia, esta invitación era una sentencia. Ella sabía que el marqués Ramón Fuentes de Sevilla usaría cada susurro y cada mirada para exponer su estigma y desestabilizar la recién formada, aunque fría, alianza con el duque Alejandro de la Vega. La tensión en su pecho era un nudo de ansiedad y determinación, pues en ese salón de espejos y candelabros, ella se enfrentaría a la condena social que la había marcado desde joven, pero ahora con el riesgo adicional de perder su honor y las tierras de su linaje, un sacrificio que se negaba a aceptar. El duque Alejandro, previendo la tormenta social que se avecinaba, se sumergió en su estudio, buscando desesperadamente una forma legal de proteger a Isabel de Valencia de las garras del marqués Ramón. Su gesto no fue de afecto, sino de deber y estrategia, lo que Isabel interpretó como un regreso a su coraza de aislamiento. Ella sentía cómo el marqués, con sus hilos invisibles de manipulación, lograba reabrir la herida emocional de Alejandro, llevándolo de vuelta al fantasma de su primera esposa. El duque se mantuvo distante, sumido en los preparativos logísticos del viaje y en conversaciones crípticas con sus abogados, sin compartir sus miedos, lo que acrecentó la sensación de soledad en Isabel, a pesar de la promesa de protección que había recibido. Impulsada por la urgencia y el temor, la duquesa Isabel de Valencia intensificó su búsqueda de la verdad. Fue durante una noche de luna menguante cuando, guiada por un instinto, localizó una pequeña caja de caoba oculta en la antigua cámara de la difunta duquesa, un lugar que nadie se atrevía a tocar por respeto al luto del duque. Dentro encontró un diario encuadernado en terciopelo desgastado y varios documentos, entre ellos copias de unos pagarés que confirmaban las deudas del marqués Ramón Fuentes de Sevilla y notas que hablaban de una presión insoportable ejercida por él, lo que elevaba la intriga a una conspiración peligrosa. La lectura del diario fue un acto de invasión y liberación para Isabel de Valencia. Las páginas revelaron que la primera duquesa no era feliz y que su romance con el misterioso Elé era un escape de un matrimonio de conveniencia, lo que exoneraba al duque Alejandro de la Vega de la culpa de los celos que la sociedad le había achacado. Sin embargo, la entrada más escalofriante describía una discusión explosiva con el marqués Ramón el día de su muerte, donde él la amenazó con exponer su romance si no lo ayudaba a obtener los fondos que el duque le negaba. Este descubrimiento no solo probaba la perfidia del marqués, sino que también lo señalaba como el responsable indirecto o directo de la tragedia, un hecho que había atormentado a Alejandro por años. Con la verdad en sus manos, la duquesa Isabel de Valencia sintió el peso de una responsabilidad abrumadora. El diario era su arma más poderosa, pero usarlo significaba profanar la memoria de la difunta duquesa. Este dilema moral la consumió. ¿Podía la justicia de los vivos valer el precio de la verdad de los muertos? Ella decidió que sí, que la supervivencia de la hacienda y la liberación emocional de Alejandro eran la prioridad. Guardó el diario y las copias de los pagarés en una bolsa oculta bajo su falda, un secreto que ahora pesaba más que su estigma social.
sabiendo que el baile sería el lugar donde la confrontación final tendría lugar, y que su coraje sería la única moneda de cambio. El viaje a la capital fue un silencio prolongado y cargado de presagios. El duque Alejandro de la Vega se mantuvo en una seriedad impenetrable, discutiendo solo los puntos superficiales del protocolo, sin tocar la herida de la humillación que esperaban. Isabel de Valencia se sentó a su lado, observando el paisaje fugaz, y sintió que su esposo había vuelto a erigir el muro más alto, el de la distancia emocional. Ella anhelaba que él compartiera su miedo, pero él, por un sentido equivocado de protección, la mantuvo a raya. Este aislamiento la obligó a confiar únicamente en su propia fuerza interior, un entrenamiento involuntario para el papel activo que estaba a punto de asumir. Al llegar al palacio donde se celebraría el baile, el ambiente era una ostentación superficial. Isabel de Valencia, ataviada con un traje de seda carmesí que simbolizaba el fuego de su espíritu, entró en el salón sintiendo las miradas penetrantes de la nobleza, un mar de ojos que juzgaban su supuesta inferioridad y la fragilidad de su matrimonio. Ella mantuvo una compostura inquebrantable, recordando que su valor se medía en su dignidad. El duque Alejandro de la Vega la guió con una mano firme en su espalda, un gesto de posesión que no era romántico, sino una clara advertencia a los chismosos, aunque no fue suficiente para detener la maquinaria de difamación que ya estaba en marcha. El marqués Ramón Fuentes de Sevilla no tardó en aparecer con una sonrisa de tiburón y sus modales falsamente cordiales. Se acercó a la pareja con una deferencia exagerada, felicitando al duque por su sacrificio al tomar una esposa con tales limitaciones y dirigiendo a Isabel de Valencia un saludo cargado de veneno. El marqués no estaba allí solo para observar, sino para ejecutar la segunda fase de su plan, que incluía una humillación pública que forzaría la intervención del duque, lo que, según sus cálculos, resultaría en el fracaso del matrimonio y la anulación inmediata. Él confiaba en que la duquesa se derrumbaría ante el escrutinio social. Mientras la orquesta tocaba un vals melancólico, el marqués ejecutó su golpe. Se dirigió a un grupo influyente de duquesas y con una voz perfectamente audible comenzó a relatar la historia de una joya robada de su mansión, insinuando que la desesperación por asegurar su posición había llevado a la nueva duquesa a un acto tan vergonzoso. Él no la acusó directamente, sino que dejó caer el broche de diamantes que había falsificado cerca de la mesa donde Isabel de Valencia estaba sentada. El silencio se apoderó de los asistentes y todas las miradas se centraron en Isabel, quien sintió que su corazón se hundía ante la magnitud de la calumnia, sabiendo que era una trampa mortal orquestada. El marqués Ramón, con un aire de falso lamento, sugirió entonces que era necesario inspeccionar las pertenencias de la duquesa, alegando que su defecto de cuna era un reflejo de una moral débil. Él utilizó el estigma de la infertilidad de Isabel de Valencia como un motor de deshonra, argumentando que una mujer sin valor reproductivo buscaría compensar su falta con bienes materiales de manera ilícita. La duquesa, en medio de la humillación, buscó la mirada de su esposo, esperando una defensa inmediata, pero el duque Alejandro de la Vega permaneció petrificado por un instante, reviviendo quizás el dolor de no haber podido proteger a su primera esposa, sumido en una parálisis emocional que para Isabel pareció un abandono. Fue el momento más brutal Isabel de Valencia. Sintiéndose completamente sola y expuesta, la humillación se hizo tan intensa que se convirtió en una furia fría. Ella vio el rostro complaciente del marqués Ramón y supo que su debilidad percibida era su mayor arma.
La acusación de robo no era solo para deshonrarla, sino para exponer la cláusula de herencia que el duque había revelado, forzando la anulación y permitiendo al marqués tomar posesión de las tierras. En ese instante, la víctima silenciada murió, y nació la estratega implacable, decidiendo que no esperaría más por la protección de nadie, sino que tomaría las riendas de su propia defensa. El peso de la injusticia la oprimió, pero fue justo en ese momento de máxima oscuridad que su resiliencia emergió con una fuerza abrumadora. Este es el momento más oscuro de Isabel de Valencia. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabel de Valencia? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Justo cuando el marqués Ramón estaba a punto de presionar al magistrado presente para iniciar la inspección, el duque Alejandro de la Vega salió de su trance de horror y culpabilidad. Él se movió con la rapidez de un depredador, interponiéndose entre el marqués y su esposa, su cuerpo siendo un escudo de honor inquebrantable. Sus ojos grises, normalmente distantes, estaban ahora encendidos con una ira controlada, una furia justificada por la injusticia. Él ignoró la acusación de robo y se dirigió directamente a la raíz de la humillación, la difamación de su esposa por su supuesta infertilidad, un ataque que él no toleraría, pues valoraba su carácter por encima de cualquier expectativa social. Con una voz que resonó en el amplio salón, el duque Alejandro de la Vega hizo una declaración que desafió la moral de toda la sociedad. Él no solo negó la posibilidad de que Isabel de Valencia fuera una ladrona, sino que se arrodilló ante ella, un acto de humildad sin precedentes para un hombre de su rango, y con una pasión contenida que sorprendió a todos, le dijo: «Mi esposa no está definida por los rumores o por su capacidad de procrear, sino por su alma justa. Ella es mi duquesa, y cualquiera que la difame me enfrenta a mí». Esta declaración pública no fue solo una defensa, sino el primer acto de amor verdadero, una liberación de la culpa que había arrastrado por años y una reivindicación del valor intrínseco de Isabel. La acción del duque cortó la respiración de los invitados. El marqués Ramón Fuentes de Sevilla se quedó sin palabras. Su plan de humillación se había revertido en un acto de heroísmo. Isabel de Valencia sintió que el frío de la traición se disolvía por el calor del respeto y el coraje de su esposo. Ella comprendió que la parálisis inicial de Alejandro no era abandono, sino el peso de su pasado. El duque, al arrodillarse, la había elevado, transformándola en el centro moral del salón. En ese instante, ella tomó una decisión crucial. El tiempo de esconder la verdad había terminado. La única forma de protegerse era desmantelar por completo al marqués, utilizando la información que había descubierto. La duquesa Isabel de Valencia, recuperando su compostura, se inclinó ligeramente hacia el duque y en un susurro, cargado de urgencia, le dijo: «Duque, he encontrado la verdad, el diario de su primera esposa. El marqués es un traidor y un posible asesino». El impacto de sus palabras fue físico. El duque se levantó, su rostro un mapa de emociones encontradas, desde el shock hasta la determinación. Él comprendió que su esposa no solo era valiente, sino que había actuado como una verdadera aliada, obteniendo la prueba que necesitaban para acabar con la amenaza del marqués de una vez por todas. La alianza entre ellos se selló en ese momento de peligro compartido y verdad desnuda. El duque Alejandro, con Isabel de Valencia a su lado, tomó la mano de su esposa y abandonó el baile, dejando atrás el caos de los rumores y la vergüenza del marqués Ramón, que había perdido su ventaja.
En el carruaje, la duquesa le entregó el diario y los pagarés, y el duque, leyendo las confesiones de su difunta esposa y las pruebas de la codicia del marqués, sintió cómo el peso de la culpa se desvanecía. Él se dio cuenta de que su matrimonio con Isabel no había sido una transacción fría, sino una predestinación que lo liberaría de su tormento. El amor que sentía por ella, nacido del respeto y la admiración, ya no podía ser negado, y el deseo de protegerla se convirtió en el motor de su venganza justa. Al llegar a la hacienda, la duquesa Isabel de Valencia y el duque Alejandro de la Vega se dirigieron directamente al estudio. La noche se convirtió en una vigilia estratégica, desglosando la información del diario y de los pagarés. Ella, con su mente analítica, le ayudó a trazar el plan para la confrontación final. El duque se disculpó por su distancia en los días previos, explicándole que su miedo a revivir el pasado lo había paralizado, pero que la valentía de ella lo había sacado de su letargo. Este intercambio no solo curó la herida de la desconfianza, sino que culminó en el beso que había estado pendiente desde el primer toque de manos junto a la chimenea. El beso fue un acto de profunda necesidad y redención, un encuentro de almas que ya no se escondían. El casi beso en el estudio se transformó en una unión física consumada, no por el deber de la herencia, sino por la profunda confianza y el amor que había florecido en el campo de batalla. La duquesa Isabel de Valencia se liberó del estigma de ser defectuosa, y el duque Alejandro de la Vega se liberó de la culpa de su pasado. Su unión fue el sello de un pacto de honor, donde el valor de Isabel se demostró en su carácter, y el amor de Alejandro se basó en su alma, no en la posibilidad de la descendencia. El amanecer los encontró unidos, no solo en la cama, sino en propósito. Isabel de Valencia presentó el plan para exponer al marqués Ramón ante un tribunal imparcial, utilizando el diario como prueba de coerción y los testimonios de los aldeanos. Su estrategia era atacar la reputación del marqués, la base de su poder. El duque, maravillado por la astucia de su esposa, aceptó el plan, prometiéndole que ella sería su igual en la lucha, su consejera y su corazón. El matrimonio de conveniencia había muerto, y en su lugar había nacido una pareja poderosa e inquebrantable, lista para enfrentarse a la injusticia social y la traición que los amenazaba. La duquesa Isabel de Valencia se había transformado de una víctima vulnerable a la estratega en la sombra de su esposo. Ella se dio cuenta de que su defecto había sido, irónicamente, la clave de su fuerza. Al no tener la presión de la descendencia, ella podía concentrarse en la justicia y la verdad. El duque Alejandro de la Vega, con la liberación de su culpa y el amor de Isabel, ya no era el viudo atormentado, sino un hombre listo para luchar por su futuro. Su amor se había forjado en la adversidad, y el marqués Ramón pronto se daría cuenta de que su avaricia lo había llevado a subestimar a la mujer que había despreciado. El amanecer en la hacienda, el nido del halcón, trajo consigo un cambio de aire, un presagio de la batalla final que se avecinaba. La duquesa Isabel de Valencia y el duque Alejandro de la Vega se encontraban en un estado de alerta intensa. Su unión ya no era un contrato frío, sino una fortificación emocional, cimentada en la verdad del diario y la humillación compartida en el baile. Él la observaba con una mezcla de admiración y remordimiento por haber permitido que sufriera el estigma social. Ella, por su parte, sentía que su vida, que había parecido predestinada a la desgracia, ahora tenía un propósito elevado: limpiar el nombre del duque, obtener justicia para los humildes y, lo más importante, reivindicar su propio valor intrínseco. El duque Alejandro de la Vega, liberado del peso de la culpa y la pena,
dedicó la mañana a contactar a sus aliados más confiables en la capital. Un magistrado de honor insobornable y un antiguo compañero de armas con influencia política. Su estrategia era clara. No esperarían la notificación de anulación del marqués Ramón Fuentes de Sevilla, sino que lo golpearían primero, utilizando la propia ley que el marqués había manipulado. La duquesa Isabel de Valencia demostró su perspicacia al sugerir que la exposición pública no debía limitarse a los tribunales, sino que debía hacerse en la propia villa, delante de la gente a la que el marqués había oprimido, maximizando el impacto social y moral de su caída. La duquesa Isabel de Valencia se convirtió en la estratega en la sombra. Ella dedicó largas horas a transcribir y codificar el diario de la primera duquesa, asegurándose de que la evidencia fuera irrefutable y que sólo lo esencial sobre el romance prohibido se revelara, preservando la dignidad de la fallecida. Encontró un pasaje que confirmaba que la infertilidad era un rumor sembrado por el marqués Ramón para devaluarla ante posibles pretendientes. Una crueldad que enfureció al duque. Ella sentía una conexión profunda con su esposo, una alianza de mentes que se complementaban. Su empatía y astucia, unidas a la lealtad y el poder de él, creando una fuerza formidable. Marqués Ramón, mientras tanto, interpretó el silencio de la hacienda como un signo de derrota y se sintió confiado en que su plan de anulación del matrimonio se desarrollaría sin contratiempos, cegado por la avaricia y el ego herido. No podía concebir que el duque y la defectuosa duquesa estuvieran tramando un contraataque tan meticuloso. Él se apresuró a visitar al mismo magistrado que el duque había contactado, intentando sobornarlo con la promesa de tierras y riquezas. Un movimiento imprudente que el duque Alejandro previó y utilizó para reforzar su argumento ante el magistrado sobre la corrupción del marqués, tejiendo la red que pronto atraparía al villano. El duque Alejandro de la Vega y la duquesa Isabel de Valencia planearon el momento culminante, un encuentro forzado con el marqués Ramón en la plaza de la villa, justo cuando el marqués planeaba extorsionar a los aldeanos. La duquesa se encargó de reunir el testimonio de doña Elena y de otros campesinos, grabándolos en 1900 en papel como declaraciones juradas, demostrando su dedicación a la justicia social. El duque, al ver a su esposa interactuar con los humildes, sintió un profundo orgullo. Ella no solo era su compañera, sino la personificación de la nobleza que él había perdido en su luto. Una mujer que demostraba que el verdadero valor de un título residía en la protección de los vulnerables. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles del plan, el duque se dirigió a Isabel de Valencia con una honestidad brutal. Le confesó que la había elegido inicialmente porque su dolor y su estigma lo hacían sentir menos solo, creyendo que ella no esperaría nada de él, protegiéndose de la posibilidad de un nuevo amor. Pero ahora, mirando sus ojos llenos de fuego y determinación, él se dio cuenta de que su corazón se había abierto sin permiso y que la amaba no por su necesidad, sino por su carácter. Este momento de vulnerabilidad total cimentó su romance, elevándolo de una alianza estratégica a un amor verdadero, profundo y eterno. El duque Alejandro, en un gesto de absoluta confianza, le entregó a Isabel de Valencia su anillo de sello familiar, un símbolo de su poder y autoridad, pidiéndole que lo usara para obtener cualquier recurso o asistencia que necesitara en su ausencia, mientras él ultimaba los detalles con el magistrado. Era un reconocimiento formal de que ella era su igual, su socia. La duquesa aceptó el anillo, sintiendo el peso de la responsabilidad y el honor que conllevaba. Su evolución de mujer marcada a estratega de poder era completa, y ahora estaba lista para enfrentarse a su primo, el marqués Ramón, con la autoridad del duque a sus espaldas y la verdad en su mano.
El marqués Ramón, ignorante de la trampa, se dirigió a la villa con la arrogancia de un conquistador, creyendo que la ausencia del duque significaba el fracaso de la defensa de la duquesa. Había contratado a matones para intimidar a los aldeanos y forzar la firma de los documentos de expropiación antes de que la anulación del matrimonio fuera oficial. Él se deleitaba en la humillación de los campesinos, sin saber que cada una de sus acciones era un eslabón en la cadena de su propia condena. La escena de opresión que se desarrollaba en la plaza era exactamente lo que Isabel y Alejandro habían esperado, el escenario perfecto para su intervención teatral. Cuando el marqués Ramón comenzó a amenazar a doña Elena, la anciana curandera que se había negado a vender sus tierras, la duquesa Isabel de 1900. Valencia hizo su entrada. Apareció en la plaza, sola, vestida con su traje carmesí y llevando el anillo de sello del duque, un símbolo de poder que la transformaba de condesa despreciada a duquesa en pleno uso de su autoridad. Ella se enfrentó al marqués con una calma imponente, su voz clara y firme, una melodía de justicia que cortó la arrogancia del villano. La aparición de Isabel, sin el duque, fue un acto de suprema valentía, desafiando las expectativas de su primo, que esperaba a una mujer asustada y sumisa. El marqués Ramón Fuentes de Sevilla se burló de Isabel de Valencia, llamándola la duquesa sin valor, e intentó minimizar su autoridad, recordándole que sin un heredero su título no valía nada. Pero esta vez, las palabras del marqués no hirieron, solo encendieron más la determinación de Isabel. Ella no perdió la compostura, sino que le sonrió con una sonrisa gélida, un gesto que desarmó al marqués más que cualquier insulto. Ella demostró que su valor no necesitaba de la maternidad para existir, sino que estaba arraigado en la justicia y la verdad, una revelación moral que sacudió los cimientos de la opresión del marqués. Este era el momento del giro narrativo. La heroína toma el control total de la acción. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabel de Valencia y el duque Alejandro de la Vega. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Alejandro de la Vega merece una segunda oportunidad para amar después de su pasado? Justo cuando el marqués intentaba intimidar a Isabel de Valencia con la fuerza física, el duque Alejandro de la Vega hizo su aparición, flanqueado por el magistrado y por sus hombres más leales, un ejército de justicia. Su llegada no fue una defensa tardía, sino la culminación de un plan estratégico: dejar que Isabel atrajera al marqués a la trampa. El duque caminó directamente hacia el marqués Ramón, no con ira descontrolada, sino con la autoridad de quien tiene la ley y la verdad de su lado. El magistrado, al ver la evidencia de la opresión y el intento de soborno del marqués, declaró el inicio de una investigación formal, congelando todos los activos del villano. La duquesa Isabel de 1900. Valencia, ahora al lado de su esposo, entregó al magistrado las copias de los pagarés manipulados y las declaraciones juradas de los aldeanos, probando el fraude y la usura del marqués Ramón. El magistrado, impresionado por la solidez de las pruebas y la dignidad de la duquesa, procedió a leer en voz alta los cargos. La multitud de aldeanos, que había estado aterrorizada, estalló en un clamor de júbilo y alivio al ver a su opresor finalmente enfrentado por la justicia. Este acto no solo salvó las tierras de Isabel, sino que restauró la esperanza en la villa, un testimonio del impacto que una mujer de carácter puede tener. El marqués Ramón Fuentes de Sevilla, acorralado y sin escapatoria, intentó un último acto de desesperación.
Acusó al duque Alejandro de la Vega de incriminarlo para ocultar el verdadero crimen, la muerte de su primera esposa, intentando desviar la atención hacia el pasado del duque. Pero Alejandro, preparado por la verdad del diario, respondió con una calma que lo desarmó. Él admitió su culpa emocional por no haber notado la infelicidad de su primera esposa, pero negó la intención maliciosa y en un acto audaz permitió que el magistrado inspeccionara el diario en busca de pruebas que lo conectaran con la muerte. Un gesto de transparencia que sorprendió a todos. La duquesa Isabel de Valencia intervino con el golpe final. Ella no solo entregó el diario, sino que señaló las entradas clave que probaban que el marqués había presionado a la primera duquesa con amenazas sobre revelar su romance, lo que la había llevado a un estado de desesperación que terminó en tragedia. La evidencia, examinada por el magistrado, era concluyente. El marqués Ramón era responsable moral y legalmente, no solo del fraude, sino de la coerción que causó la tragedia. El marqués, al verse completamente expuesto y sin posibilidad de escape, sintió el peso de la justicia social y legal cayendo sobre él, su rostro contorsionado por la derrota. El magistrado, tras deliberar, declaró al marqués Ramón Fuentes de Sevilla culpable de fraude y opresión, ordenando su arresto inmediato y la restitución de todas las tierras y bienes a sus legítimos dueños. La multitud aplaudió, y el duque Alejandro de la Vega tomó la mano de su esposa, mirándola con una profundidad de amor y gratitud que trascendía cualquier palabra. El estigma de Isabel de Valencia se había disuelto, reemplazado por la admiración. Su unión, forjada en la adversidad y la búsqueda de la verdad, se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, probando que el valor de una persona no reside en el linaje o la descendencia, sino en su moral y su coraje. El duque Alejandro de la Vega sintió una inmensa liberación emocional. La culpa que había arrastrado por años se había desvanecido con la verdad, y el amor de Isabel de Valencia lo había redimido. Él se inclinó y besó a su esposa en público, no con la formalidad de un duque, sino con la pasión de un hombre que había encontrado su alma gemela y su aliada de vida. Este beso en medio de la plaza delante de los aldeanos y del magistrado fue la declaración final de su amor, una promesa de futuro basada en el respeto y la igualdad, una imagen poderosa de la justicia social y el amor triunfante. El marqués fue escoltado fuera de la villa, su arrogancia reemplazada por la desesperación. Su caída fue total, perdió su reputación, sus propiedades y su libertad. El duque Alejandro de la Vega y la duquesa Isabel de Valencia se dirigieron a los aldeanos, prometiendo una nueva era de justicia y prosperidad. La duquesa, en su discurso, destacó que la verdadera nobleza reside en la compasión y que la justicia es un derecho de todos, no un privilegio. El duque Alejandro de la Vega, de pie a su lado, la miró con absoluta devoción, sabiendo que su vida solo había comenzado en el momento en que aceptó a esta mujer valiente y estigmatizada. La detención pública del marqués Ramón Fuentes de Sevilla en la Plaza de la Villa, orquestada por la brillante estrategia de la duquesa Isabel de Valencia y la autoridad del duque Alejandro de la Vega, marcó la culminación del conflicto legal y social, pero no el fin de la amenaza. El marqués, consumido por la rabia y la humillación, logró, durante su traslado a prisión, enviar un mensaje cifrado a sus leales, una orden desesperada para sabotear la hacienda El Nido del Halcón y, de ser posible, incriminar a la duquesa por la muerte de su primera esposa con pruebas falsificadas que había preparado de antemano. El duque y la duquesa, aunque victoriosos, sabían que la venganza del marqués no se detendría ante los barrotes.
El duque Alejandro de la Vega y Isabel de Valencia regresaron a la hacienda con una cautela inusual. El duque había previsto la posibilidad de un ataque desesperado y había doblado la guardia, pero el peligro se manifestaría donde menos lo esperaban, en los documentos. A la luz de la chimenea, la duquesa, revisando los últimos papeles del marqués, incautados por el magistrado, encontró una nota críptica que mencionaba un último recurso escondido en los archivos de la hacienda. La duquesa comprendió que el marqués no solo buscaba venganza física, sino también la destrucción de su reputación, lo que intensificó la urgencia de su búsqueda. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un incendio, provocado por uno de los sicarios del marqués Ramón en el ala de los archivos, estalló. Las llamas, alimentadas por documentos antiguos y la madera seca, amenazaban con consumir no solo la hacienda, sino también la última evidencia de la inocencia del duque y los documentos legales que aseguraban las tierras de los aldeanos. El duque Alejandro de la Vega actuó con valentía y disciplina militar, dirigiendo a sus hombres para contener el fuego, mientras su corazón latía desesperadamente, temiendo por la seguridad de Isabel de Valencia y la posible pérdida de la verdad que los había liberado. La duquesa Isabel de Valencia, en lugar de huir, corrió hacia el archivo en llamas, sabiendo que la nota del marqués se refería a una caja fuerte oculta en el suelo que contenía las pruebas falsificadas. Ella demostró su coraje inquebrantable, adentrándose en el humo y el calor para recuperar el último recurso del marqués, una acción que confirmaba su completa transformación de víctima a heroína activa. El duque, al ver a su esposa sumergirse en el peligro, sintió que su alma se desgarraba por el miedo y el orgullo. Él no podía dejarla sola en ese riesgo mortal, y la siguió rompiendo toda formalidad para protegerla. En medio del humo y las llamas, en una escena de intenso drama físico y emocional, el duque Alejandro de la Vega e Isabel de Valencia se encontraron en el corazón del incendio, luchando codo a codo contra el calor y el peligro inminente. La duquesa logró abrir la caja fuerte oculta, extrayendo un fajo de cartas falsificadas y un anillo de sello que el marqués planeaba usar para culparla del complot y la muerte de la primera duquesa. El duque, protegiéndola del colapso de un estante, sintió la necesidad visceral de salvarla, no solo por amor, sino por la injusticia que representaba perder una mujer tan valiosa. El marqués, con este intento de sabotaje y manipulación de la evidencia, buscó un último resquicio legal para anular el juicio, incluso desde la prisión. Su plan era que, si el fuego destruía las pruebas reales y las falsas aparecían, la credibilidad del duque y la duquesa se desmoronaría por completo. Clímax, no era solo un incendio, sino una batalla por la verdad y la reputación. Isabel de Valencia, sosteniendo las cartas falsas en su mano, entendió la magnitud de la maldad del marqués y se dio cuenta de que la justicia no se obtiene solo con la ley, sino con la perseverancia y el coraje personal. La duquesa Isabel de Valencia y el duque Alejandro de la Vega emergieron del archivo en llamas, cubiertos de ceniza pero ilesos, con las pruebas falsas en su poder, un triunfo de su unión y astucia. El duque, en un momento de catarsis emocional, la abrazó con una intensidad que rompió el último muro de su contención, su aliento temblando con el miedo de haberla perdido. Isabel de Valencia le devolvió el abrazo, sintiendo que su amor, probado en el fuego, era indestructible. Las llamas no habían consumido su hogar, sino el último vestigio de la desconfianza y el dolor, marcando su victoria final. La batalla está en su punto más alto. Isabel de Valencia y el duque Alejandro de la Vega luchan, codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá.
Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabel de Valencia o la crueldad del marqués Ramón Fuentes de Sevilla? El plan del marqués Ramón Fuentes de Sevilla para la venganza falló. Los hombres del duque detuvieron al sicario que había provocado el incendio, y las cartas falsificadas fueron inmediatamente entregadas al magistrado, sirviendo como evidencia de la desesperación y la conspiración continua del marqués. Este acto final de perfidia se convirtió en el clavo de su ataúd legal, asegurando que no solo perdería sus bienes, sino que enfrentaría la prisión por un largo tiempo. Por intento de incendio y manipulación de pruebas, un triunfo total de la justicia sobre la avaricia que había marcado el destino de la duquesa. El duque Alejandro de la Vega, al ver la valentía y la astucia de su esposa, comprendió que el verdadero legado que dejarían no era la descendencia, sino la justicia y el amor inquebrantable. Él la miró a los ojos, todavía en el estudio con olor a humo, y le dijo que su valor superaba cualquier prejuicio de la sociedad. Él se liberó completamente de la sombra de la infertilidad de Isabel de Valencia, declarando que si no tenían hijos, adoptarían a un huérfano de la villa, asegurando un legado de compasión y justicia social, un acto que sellaba su compromiso con el bien mayor. La duquesa Isabel de Valencia sintió que la humillación de años se disolvía con esa declaración. Su estigma se hizo irrelevante. La promesa de la adopción era un símbolo de que el amor y la familia se construyen con el corazón, no solo con la sangre. Ella se había liberado, encontrando su voz y su poder, y había redimido a su esposo. La hacienda El Nido. Del halcón, a pesar del humo, era ahora un hogar de esperanza. La batalla final se había ganado, no solo contra el marqués, sino contra las rígidas y crueles expectativas de la sociedad de la época que los había juzgado. El magistrado, al recibir las pruebas finales, concluyó el caso con la máxima sentencia posible para el marqués Ramón Fuentes de Sevilla: la expropiación total de sus bienes para restituir a las víctimas y una larga condena de prisión. La comunidad de la villa celebró con un júbilo sincero la caída del opresor, un eco de justicia que resonó en todo el ducado. El duque Alejandro de la Vega y la duquesa Isabel de Valencia se erigieron como símbolos de un nuevo orden, donde la verdad y la compasión triunfaban sobre la codicia y la hipocresía aristocrática que había reinado por tanto tiempo. La noche que siguió al incendio fue una de profunda calma. La duquesa Isabel de Valencia y el duque Alejandro se dedicaron a sanar las heridas, tanto físicas como emocionales. El duque cuidó de su esposa con una ternura que nunca antes había demostrado, una manifestación silenciosa de su amor y gratitud. Ellos planificaron el futuro, no solo como pareja, sino como líderes, enfocándose en la educación y la protección de los aldeanos. Su unión, nacida de la adversidad, era ahora una alianza de almas gemelas, probando que el verdadero amor reside en el respeto mutuo y la capacidad de luchar juntos por un ideal noble y justo. Con la justicia restaurada y el marqués Ramón Fuentes de Sevilla tras las rejas, el duque Alejandro de la Vega y la duquesa Isabel de Valencia se enfrentaron a la tarea de reconstruir no solo los daños del incendio en la hacienda El Nido del Halcón, sino el tejido social de sus tierras. La duquesa tomó la iniciativa, utilizando su inteligencia para supervisar la restitución de los bienes de los aldeanos y para implementar programas de educación y apoyo a las familias más vulnerables. Su enfoque no era caridad, sino justicia social, asegurando que todos tuvieran acceso a oportunidades.
El duque la apoyaba incondicionalmente, sintiéndose inmensamente orgulloso de que su esposa dedicara su tiempo y talento a causas nobles, en lugar de a las frivolidades de la corte. La hacienda se transformó. El luto que había impregnado sus paredes fue reemplazado por la energía y el propósito. El duque Alejandro de la Vega se despojó de su armadura de formalidad, permitiendo que la alegría y la luz de Isabel de Valencia entraran en su corazón. Su relación se profundizó, basándose en la igualdad y el respeto mutuo. La duquesa, al ver al duque sonreír sinceramente por primera vez en años, supo que su misión de redención había sido un éxito, liberándolo no solo del marqués, sino de la sombra de su pasado. El estigma social de su infertilidad se había desvanecido, pues su valor se había demostrado en el carácter, y el duque lo reafirmaba cada día con su devoción. Para sellar su legado de justicia social, y como un acto de amor que trascendía la sangre, el duque Alejandro de la Vega y Isabel de Valencia iniciaron el proceso de adoptar a 2 niños huérfanos de la villa, víctimas directas de la opresión del marqués Ramón. Este acto fue una poderosa declaración a la sociedad de la época. La familia no se define únicamente por la descendencia biológica, sino por el compromiso del corazón y el deseo de ofrecer un futuro de esperanza. La duquesa, que temía no poder experimentar la maternidad, encontró una alegría profunda y un propósito renovado en el amor incondicional que podía ofrecer a estos niños, sanando su propia herida. La duquesa Isabel de Valencia, ahora completamente liberada del miedo y la vergüenza, se convirtió en una consejera invaluable para el duque Alejandro de la Vega, influyendo en sus decisiones políticas y administrativas con una perspectiva fresca y humana. El duque, a su vez, le confiaba todos los aspectos de su vida y sus negocios, reconociendo públicamente su inteligencia y su inquebrantable sentido del honor. Su historia se difundió no como un escándalo, sino como una leyenda de amor redentor y justicia implacable, inspirando a otros nobles a mirar más allá de la codicia y el prejuicio para encontrar el verdadero valor de la lealtad y el carácter. Años después, la hacienda El Nido del Halcón era un faro de prosperidad y justicia en la región. El marqués Ramón se consumía en la prisión, un recordatorio de que la avaricia y la traición siempre encuentran su castigo. El duque Alejandro de la Vega y Isabel de Valencia se convirtieron en padres amorosos, y su matrimonio floreció en una rara combinación de pasión madura y profunda amistad. El pasado ya no era una sombra, sino un recuerdo de la batalla que los había unido, demostrando que las heridas emocionales pueden sanar cuando se encuentran 2 almas dispuestas a luchar por la verdad. El duque Alejandro de la Vega, al observar a Isabel de Valencia jugar con sus hijos adoptivos bajo la sombra de los viejos robles, sintió una paz que nunca creyó posible. Su corazón, que había sido una piedra helada, latía ahora con la calidez del amor familiar y el orgullo. Él se acercó a ella, y el simple acto de tomar su mano era una promesa renovada, un recordatorio de que ella había sido la única capaz de ver al hombre detrás del título y liberarlo de su prisión de culpa. Su vida era un testimonio de que el honor reside en la humildad y la capacidad de amar, no en el linaje. La duquesa Isabel de Valencia reflexionó a menudo sobre la jornada. El estigma que la había definido al inicio de su vida se había convertido en su mayor fortaleza, liberándola de las expectativas sociales y permitiéndole forjar un camino de significado y propósito. Ella había probado que el valor de una mujer se mide en el impacto de sus acciones y en la fuerza de su espíritu. El amor del duque no fue su salvación, sino el catalizador que le permitió salvarse a sí misma. Un acto de autoliberación que resonaría en su legado por generaciones.
Si has acompañado la historia de Isabel de Valencia y del duque Alejandro de la Vega hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La duquesa Isabel de Valencia y el duque Alejandro se convirtieron en mecenas de las artes y la educación, utilizando su riqueza no para la ostentación, sino para el progreso de la comunidad. Ellos se aseguraron de que la historia del marqués Ramón sirviera como una advertencia permanente contra la codicia. Su hogar, la hacienda El Nido del Halcón, ya no era el lugar de luto que Isabel había encontrado, sino un santuario de esperanza y afecto, donde el ruido de los niños y las risas reemplazaron el silencio de la formalidad, un verdadero nido de amor y justicia. Su historia de amor se convirtió en una leyenda de la época. La mujer despreciada por un defecto que pagó con el carácter y el coraje, y el duque atormentado que encontró la redención al aceptar que el verdadero poder reside en la vulnerabilidad y la capacidad de amar. El final fue un epílogo poético de un nuevo comienzo, una promesa de futuro donde la moralidad y la compasión superaban la rígida jerarquía social. Su legado fue una familia construida sobre el amor y un ducado gobernado con justicia inquebrantable, una victoria para todos los que creían en la redención. En las noches, tranquilas, el duque Alejandro de la Vega y Isabel de Valencia se sentaban junto a la chimenea, sin necesidad de palabras, solo la presencia del otro. Él le agradecía en silencio por haberlo salvado de sí mismo, por haberle enseñado que el amor no es una debilidad, sino la armadura más fuerte. Ella le sonreía, sabiendo que su vida, aunque marcada por la adversidad, había sido la historia más hermosa de todas, la de encontrar el amor donde solo había desesperación, y la justicia donde solo había opresión. Su última reflexión fue sobre el poder transformador de la adversidad. La traición del marqués, la humillación social y el estigma de la infertilidad habían sido irónicamente los catalizadores de su destino. Ellos no solo habían encontrado el amor y la paz, sino que habían reescrito las reglas de su mundo, dejando un legado de esperanza y demostrando que la verdadera nobleza se lleva en el corazón y no en el título. El amor y la justicia habían prevalecido como una verdad eterna, grabada en el alma de la duquesa Isabel de Valencia y del duque Alejandro de la Vega.